por aquí dibujamos nuestro estómago, ¿no? Por aquí tenemos la célula parietal, que es digamos, la importante en todo el sistema gastrointestinal para la secreción de ácidos. Entonces, van a haber ciertos estímulos que van a hacer que esa célula parietal actúe y secrete bombas o moléculas de hidrogeniones. Sin embargo, este es un contratransportador, que si bien es cierto, saca hidrogeniones, pero también saca potasio, entra potasio, perdón. Y análogamente a esto, existe un canal de cloro. El objetivo está en que este ácido que se ha formado por las bombas de hidrogeniones y este cloro, en la luz se forme ácido clorhídrico. Ese es el objetivo. Entonces, finalmente, este ácido clorhídrico lo que va a otorgarle a mi estómago es que entre en un pH de 1,8 a 3,5. Importantísimo para la activación del pepsinógeno y se convierta a pepsina, pepsinógeno a pepsina. Entonces, ese es el objetivo, ese es el blanco y la función principal. Sin embargo, esta bomba que ven aquí va a estar regulada, o sea, se puede estimular o se puede inhibir dependiendo de los estímulos o de los inhibidores. Por ejemplo, una de las sustancias que estimula es el receptor H2. Vamos a ver con otro color aquí. El receptor de histamina tipo 2, H2. Otra sustancia que estimula es la CCKB, que es a donde va a llegar nuestra gastrina. Y otra sustancia que le estimula es los muscarínicos 3. Recuerden que los muscarínicos, nuestro sistema parasimpático, a nivel de nuestro sistema gastrointestinal, lo que hace es estimular. Estimula tanto las secreciones como estimula también la motilidad. Entonces, de eso se encarga nuestro sistema parasimpático. Ok. Entonces, todas estas sustancias van a estimular mi bomba, ¿no?, de hidrogeniones a través de diversos mecanismos. Por ejemplo, si es que la histamina llega a este receptor, a los H2, esta va a estar acoplado a proteínas GS. Sin embargo, la CCKB y la M3 van a estar acopladas a proteínas GQ. Entonces, este GS, por un mecanismo de AMP cíclico y que finalmente activa proteína quinasas, lo que va a hacer es estimular a esta bomba de hidrogeniones. Y el GQ, a través del IP3 y del diacilglicerol, ¿no? Lo que van a hacer es estimular también la proteína quinasa C para que esta bomba se comience a activar. Pues entonces tenemos la GS estimulada por la H2 y la GQ que es estimulada por la CCKB y la M3. ¿Hasta ahí todo claro? Ok, entonces van a haber sustancias inhibidoras, como por ejemplo el receptor SCTR, que es a donde llega la somatostatina, y otra sustancia inhibidora, que es a donde llega la prostaglandina E2. El receptor se llama prostaglandina E2 receptor. Y estas, como van a ser sustancias inhibidoras, lo que van a hacer es estimular a la proteína GI. Y como toda proteína GI, lo que hace es inhibir AMP cíclico. ¿Para qué inhiba esta bomba? Muy bien. Y es así como nosotros vamos a poder regular la mayor secreción de hidrogeniones
e inhibir también la secreción de hidrogeniones. Perfecto. Ahora, esta célula que les he marcado es una célula enterocromafine, que también está muy cerca a la célula parietal, la SL, la célula enterocromafine. Esta célula enterocromafine es capaz de liberar histamina para que actúe en este receptor. Entonces, miren, cómo esta célula enterocromafine de manera paracrina lo que hace es estimular a este receptor H2 para la secreción. Pero también lo que van a hacer es que el nervio vago, por un estímulo parasimpático, miren, nervio vago, por un estímulo parasimpático, va a liberar acetilcolina para que actúe en este receptor muscarínico tipo M3. Es por eso que cuando hay, digamos, úlceras pépticas, pero ya que no se pueden tratar, los últimos recursos, como por así decirlo, antes se hacía más, ya no se hace tanto, pero antes se hacía un montón de vagotomías. Se reseccionaba los nervios vagos que iban justamente al estómago para que no haya esta hipersecreción de ácido, que es una forma de tratamiento de úlceras pépticas, por ejemplo, ¿no? Entonces por ahí ponemos al nervio vago. Adyacentemente a esto tenemos a una otra célula, que es la célula principal. Entonces ya tenemos tres tipos de celulitas: la parietal, las células enterocromafines y la célula principal. La célula principal, su función va a ser liberar pepsinógeno y que gracias al ácido clorhídrico se transforma a pepsina, importantísimo para la digestión de proteínas. El estímulo para que se sintetice pepsinógeno es justamente esta, acetilcolina. O sea, esta vamos a dejar una flechita por aquí, le hacemos un puente por aquí, y este es otro estímulo para la síntesis de proteínas. Y otro estímulo para esta síntesis de pepsinógeno es la secretina. Muy bien. Entonces ya tenemos estas sustancias. Ahora, pero ¿de dónde viene entonces esta gastrina que también es parte de la estimulación? Viene de unas células llamadas las células G. Las células G no es otra célula que produce gastrina. Gastrina. Pero hay dos tipos de gastrina. Esta gastrina es de 17 aminoácidos. Y esta va a viajar a través del torrente sanguíneo, ¿ok? Como toda hormona. Y lo que va a hacer es irse hacia este lado para poder llegar a su receptor de colicitoquinina tipo B, porque los receptores de colicitoquinina tipo A están en otros órganos que ahorita lo vamos a ver, pero ya está. Entonces tenemos la célula G, la célula principal, la célula parietal y las células enterocromafines. Y como esto, miren, estas sustancias van a estar influenciadas a mi célula parietal para comenzar a aumentar o disminuir el pH del estómago. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Ok. Ahora también, otro tipo de célula que nosotros tenemos son las células mucosas, que están por aquí. Las células mucosas, que básicamente como función tienen que secretar moco nomás para la lubricación. Moco para la lubricación. Ahora, ¿quién estimula también a esta célula G? Otra vez tengo que decir que es el nervio vago. El nervio vago entonces emite una rama y lo que hace es estimular a un péptido liberador de gastrina, que es el PLG, para que ésta actúe y estimule directamente a esta célula G, el péptido liberador de gastrina. Ahora, esta somatostatina que había puesto por aquí, que es la que va a inhibir a mi célula parietal, salen de unas células llamadas las células D, que están por aquí. Las células de liberador de somatostatina. Estas llegan aquí e inhiben gracias a su receptor SCTR. Muy bien. Cuando los alimentos pasan,
más o menos por este lado, a nivel de mi píloro se encuentran otro tipo de celulitas. Vamos a buscar por acá, que es las células K. Las células K van a liberar los GIP, pero estas, ¿cómo van a estar estimuladas? Van a estar estimuladas justamente por dos tipos de sustancias, tanto ácidos grasos como oligosacáridos. Este equipo ahorita no le vamos a dar tanta importancia porque su mayor implicancia está a nivel endocrinológico y probablemente esté a nivel de la diabetes, porque su implicancia hace que se libere mucho más insulina, justamente por el estímulo de oligosacáridos. ¿Ya? Esto se llama mecanismo de las sincretinas, que se van a tocar en endocrino. Pero creo que están queriendo entrar a la sala, a ver. Aquí está. Muy bien, entonces tenemos así las células K. Vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. Y a nivel del duodeno, nos encontramos tres tipos de células. Células G, células S y las células I. Células G, células S y células I. Las células G, pero no estas mismas células G que estaban a nivel del gastro, sino estas son las células G del duodeno. Entonces, miren, ¿ah? El duodeno también puede secretar gastrina, pero no libera una gastrina de 17 aminoácidos, sino libera una gastrina de 34 aminoácidos, que es el doble, pero también puede secretar. Entonces, miren cómo vamos formando el gastrinoma, que es un tumor de células G. Entonces puede dar una hipersecreción de gastrina, no solamente a nivel del estómago, sino también a través del duodeno. Por eso es que se inactivan muchas de estas sustancias. Ahora, estas células G lo que van a hacer es ser estimuladas por los péptidos. Claro, tiene coherencia, ¿no? O sea, si la gastrina lo que hace es aumentar la hipersecreción gástrica para la activación de pepsina, es muy obvio que justamente el estímulo sean las proteínas, porque la pepsina es una enzima que va a digerir proteínas. Por otro lado, las células S lo que van a hacer es secretar secretina, la secretina. Entonces, ¿de qué se va a encargar la secretina? La secretina se va a encargar de inactivar a estas células G. Las va a inactivar a estas células G. Entonces, miren, tenemos cosas que estimulan entonces y cosas que también inhiban estas células G. Pero ¿quiénes van a comandar este estímulo de liberación de secretina? Ah, fácil. Si es que yo le estoy inhibiendo esas células G y yo sé que mis células G me van a dar hipersecreción, entonces el mecanismo de la autorregulación sea un feedback de tipo negativo. Quiere decir que el aumento de hidrogeniones y también el aumento de ácidos grasos, lo que van a hacer es estimular a estas células S para que éstas inactiven a esas células G. Tiene sentido, ¿no? Las células I lo que van a hacer es liberar colicistoquinina, la CCK. El estímulo para la liberación de CCK son los ácidos grasos, también están los péptidos y también están los oligosacáridos. Ahora, ¿qué va a hacer esta CCK? La CCK primero lo que va a hacer es inhibir el vaciamiento gástrico, o sea, le va a decir al estómago, oye, aguanta, por favor, todavía no me hagas pasar más comida. Va a inhibir el vaciamiento gástrico. Le va a decir, oye, todavía tengo comida que está en el duodeno. Todavía voy a hacer que, digamos, mi vesícula biliar funcione. Voy a hacer que la contracción de mi vesícula biliar se dé. Voy a abrir mi esfínter de Oddi. Pero para esto necesito que tú ya no me mandes más comida.
Entonces voy a inhibir el vaciamiento gástrico. Entonces, eso será, inhibe el vaciamiento gástrico. Pero también la CSK lo que hace es inhibir a la célula parietal. Las inhibe también a la célula parietal. Entonces, más o menos se va comportando de esta forma mi CSK. Y mucho más abajo, ya pasando, casi como ingresando al yeyuno, más o menos en la tercera, cuarta porción del duodeno, tenemos a otras células, las células L. Están más o menos aquí, las células L. Las células L son estimuladas por el quimo del intestino, el quimo. Y estas células L lo que van a hacer es secretar péptido YY. El péptido YY también a su vez va a inhibir a la célula parietal. Las inhibe. Muy bien. Entonces, estos son los mecanismos de autorregulación que se tiene, al menos en mi cavidad gastrointestinal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por acá liberamos también a unas páncreas. Dime, ¿alguien iba a hablar por ahí? Doctor, disculpe, había mencionado lo último que el péptido YY inhibía la célula parietal, ¿verdad? También, sí, sí, es una de sus funciones. Inhibición de la secreción de ácido también. Ok, doctor, gracias. Ya, entonces aquí tenemos nuestro páncreas. Y nuestro páncreas también, su función de páncreas, el páncreas va a tener dos funciones. Una función exocrina y una función endocrina. Exocrina, endocrina. La endocrina básicamente está compuesta por los islotes de Langerhans, liberación de glucagón, liberación de insulina, que eso ya lo van a ver cuando lleven endocrino, o cuando ya han llevado incluso endocrino, pero también el páncreas va a tener una función exocrina, o sea, va a liberar sustancias a través de un conducto, va a liberar bicarbonato. ¿Por estímulo de quién? Por estímulo de la secretina. Muchas veces cuando se dicta el curso piensan que en la secretina lo que haces es secretar ácido clorhídrico y hace todo lo contrario. La secretina, si se dan cuenta, inhibe la secreción de ácido. La secretina estimula la secreción de bicarbonato, que es una sustancia alcalina. ¿Por qué es lo que hace? ¿Por qué hace esto la secretina? Porque la secretina, al liberar, ¿no? En el duodeno bicarbonato, alcaliniza el medio. O sea, muchas de las enzimas pancreáticas que van a secretar el páncreas también, solamente van a funcionar en un estado alcalino. No pueden funcionar en un estado ácido. Si el duodeno se encuentra con ácido, entonces las enzimas se inactivan. Las enzimas se inactivan, no funcionan. Es ahí, por ejemplo, en una insuficiencia pancreática crónica, no existe la secreción de bicarbonato. Y si no existe la secreción de bicarbonato, muchas de las enzimas no funcionan. Entonces hay algo que se llama esteatorrea, que es cuando el paciente, digamos, excreta contenido grasoso, porque no hay una digestión de las grasas también. Entonces, el estímulo para la secreción y para alcalinizar el duodeno es la secretina. Sin embargo, sin embargo, el páncreas también yo les he dicho que libera sustancias enzimáticas, y lo hace en forma de zimógenos. ¿Por qué? Porque aquí en el duodeno es donde se van a activar. Pero ¿qué sustancias son las que liberan? ¿No? Lo hacen, por ejemplo, proteasas pancreáticas, amilasa pancreática, lipasa pancreática, nucleasa pancreática, y todas estas estimuladas por la colicistoquinina, la CCK. Entonces, nuevamente, recapitulando, miren, las células I me liberan colicistoquinina. Entonces, mi colicistoquinina, ¿qué lo dice? Oye, aguante estómago,
Todavía no me envíes, pues, todavía no me envíes alimentos. Recién estoy comenzando a digerir en el duodeno. Tranquilo. Entonces, voy a inactivarte un momento. Voy a hacer que no me pases comida. Voy a inhibir, ¿no? Voy a inhibir el vaciamiento gástrico, pero también me voy a asegurar que inhiba la secreción de ácido. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es alcalinizar mi medio. Quiero que estas enzimas que voy a secretar ahorita, ¿no? Que voy a secretar ahorita, funcionen bien, pues. Quiero que funcione en un medio ácido, pero en un medio alcalino. En el duodeno, sí, en el duodeno. Lo quiero ahí. Ok. ¿Qué pasaría si hubiese una obstrucción, por ejemplo? Esta activación, esta activación de estas enzimas se va a dar en el páncreas. Y ay, Dios mío, porque aquí aparece la pancreatitis. La pancreatitis se da una activación temprana a nivel pancreático, cosa que no debería ser así, porque estas enzimas se deberían activar recién aquí, pero por una obstrucción, por ejemplo, se pueden activar a nivel del páncreas, se pueden activar en el páncreas. Ok, entonces, hasta ahí claro. Pero también lo que hace la CCK, o sea, la colicistoquinina, va a ser contracción de la vesícula biliar. Claro, es que la vesícula biliar tiene bilis y la bilis también emulsifica las grasas. Va a ayudarme en el proceso de digestión. Entonces, contrae la vesícula biliar, secreta la bilis, pero aquí no se olviden, acá hay un conducto, acá hay un esfínter también. Es el esfínter de Oddi. Va a dilatar el esfínter de Oddi para que pase la bilis. Perfecto. Entonces, eso es lo que hace mi CCK. ¿Qué más hace mi CCK? A nivel hepático tenemos el colesterol. A nivel hepático, este colesterol se va a convertir a ácidos biliares y la secretina con la CCK van a estimular esta conversión de colesterol a ácidos biliares. ¿Qué más va a hacer mi somatostatina? Mi somatostatina, como es una hormona inhibidora también, ¿no? Porque recuerden, la somatostatina inhibe aquí, pero también va a inhibir mis células enterocromafines. Aquí también actúa mi somatostatina. Entonces vamos con los targets. Aquí a nivel de este receptor H2 tenemos un medicamento que se llama ranitidina, ¿no? Que son los inhibidores de C2. Aquí, por ejemplo, a nivel de mi nervio vago, ¿qué puedo hacer? Vagotomías, tratamiento para mis úlceras pépticas. La atropina es un inhibidor muscarínico, atropina por este lado. Los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol y todo lo que terminen en sol, actúan aquí inhibiendo la bomba, los IBPs, por ejemplo, inhibidores de bomba de protones. ¿Ok? Entonces, más o menos es lo que van a ejercer y se van a ir autorregulando esas sustancias. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Repito nuevamente, algo que no haya quedado claro. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con el segundo gráfico, si no hay preguntas. Profesor, ¿qué dijo que inhibía el nervio vago? ¿Cómo? ¿Qué medicamento era el que inhibía el nervio vago? A ver, al M3, inhibe la atropina, pero también se puede seccionar a través de una incisión quirúrgica, cortamos,
¡pam!, el nervio vago, que se llama vagotomías, y esto lo hacemos como tratamiento también para la úlcera péptica, porque la úlcera péptica es por secreción de ácido, se crean heriditas aquí. Entonces, nada, como tratamiento, ¡pam!, cortamos el nervio, pero ya, pues ya no se hace mucho, pero se hacía bastante, vagotomías. Entonces, sirve como tratamiento también para la úlcera, para que no haya una hipersecreción de ácido. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. Ya, perfecto. Entonces vamos a pasar al siguiente gráfico. Entonces, este es más o menos cómo se da la autorregulación y al menos los puntos más importantes. Entonces recuerden esto, chicos, porque esto es fisiopatología pancreática. Cuando estoy en pancreatitis, recuerden que es por una autoactivación, autodigestión enzimática pancreática. Incluso, pregunta examen, la que empieza la autoactivación es el tripsinógeno, que se convierte a tripsina. Y esta es la enzima que produce toda esta cascada. A ver, creo que también hay ahorita personas que quieren entrar. Entonces tenemos esto es lo que es la hipersecreción de ácido. Ahora vamos a ir entonces al mecanismo y a la síntesis de bilirrubinas. Entonces para esto, saquen el otro gráfico y aquí sí vamos a abarcar un poco más sobre enfermedades. Entonces, la bilirrubina es una sustancia que viene justamente de la degradación de la hemoglobina. Entonces, para esto tenemos que volver a nuestra génesis. ¿Cómo es que nosotros, a partir de la médula ósea, a través de un proceso que se llama eritropoiesis, ¿no? Generamos, vamos a poner acá, eritropoiesis, generamos reticulocitos, y estos reticulocitos que tienen un tiempo de vida media de 1 a 2 días aproximadamente, van a pasar a eritrocitos. ¿Cuánto tiempo mide un eritrocito? ¿Cuánto tiempo vive? Profe, depende si es un recién nacido o un adulto. ¿Cuánto mide un adulto, doctor Barbosa? Que yo sepa, 120 días, doc. Muy bien, 120 días aproximadamente. Ok, entonces este eritrocito imaginemos que ya cumplió su vida media. Ya cumplió su vida media y ahora sí está listo para morir. Entonces, lo que va a hacer es pasar a través de un sistema retículo endotelial, ¿no? Conformado por mi médula ósea, conformado por mis macrófagos, conformado por mi vaso, y se va a dar el proceso de hematocateresis. Que van a degradar al glóbulo rojo. Muy bien, entonces este glóbulo rojo al final va a liberar un compuesto llamado hemoglobina, que a su vez está conformado por grupo M y por grupo globina. Perfecto. Muy bien. Ahora, el grupo M, espérate, el doctor Barbosa está escribiendo, ya me motivaste. ¿Por qué, doctor Barbosa? Porque me motiva así de simple. Está bien, bro. Ya, entonces el grupo M lo que va a hacer es degradarse y va a secretar justamente y va a liberar su hierro, ¿ok? Y este hierro, no, se va a reciclar, se va a poner a ferritina y se va a almacenar también como hemosiderina. Pero lo más importante
Este grupo M se va a convertir a biliverdina. Y esta biliverdina se va a convertir a bilirrubina no conjugada. ¿Y cuáles van a ser las enzimas implicadas? Ah, muy fácil. Entonces, para que se convierta el M a biliverdina, es la hemooxigenasa. Hemooxigenasa a través del NADPH, que también nos va a ayudar. Y para que se convierta a bilirrubina no conjugada a partir de biliverdina, lo va a hacer a través de la biliverdina reductasa. Y también ayudado por el NADPH. Muy bien, entonces tenemos aquí ya mi bilirrubina no conjugada, mire. Entonces, es importante entender esta parte, porque la bilirrubina no conjugada se forma en la sangre. Se forma en la sangre. Ahora, esta bilirrubina no conjugada lo que va a hacer es que va a necesitar a un transportador. Esta bilirrubina no va a poder viajar sola. No puede viajar sola. Va a necesitar a un cochecito que se llama albúmina. Esta albúmina lo que va a hacer es hacerlo ingresar al hepatocito. Lo va a llevar de la manito y lo va a depositar y lo va a entregar a un hepatocito. Y en el hepatocito, esta bilirrubina no conjugada, gracias a una enzima que se llama glucuroniltransferasa, lo vamos a sintetizar aquí, lo vamos a poner UDPGT, va a asociar dos moléculas de ácido glucurónico y ahora sí lo va a transformar y lo va a convertir a bilirrubina conjugada. Entonces, miren, hasta este punto, la bilirrubina no conjugada se forma en la sangre y la bilirrubina conjugada se forma en el hepatocito. Muy bien. Ahora, esta bilirrubina va a formar parte de algo llamado bilis. Pero no es que solamente sea bilirrubina, sino que esta bilirrubina se va a juntar con otras moléculas y con otras sustancias para darme finalmente el producto de bilis. Entonces va a tener que ingresar a un canalículo biliar. Ah, perfecto. Esta bilirrubina conjugada ingresa a un canalículo biliar por una proteína que se llama RP2. Aquí está, MRP2. Y así como ingresa la bilirrubina conjugada, también ingresan otras sustancias que van a conformar la bilis, como por ejemplo inmunoglobulina A, como por ejemplo calcio, como por ejemplo urea, como por ejemplo aminoácidos, por ejemplo glutatión, como por ejemplo electrolitos, por ejemplo agua, por ejemplo colesterol, por ejemplo fosfolípidos, por ejemplo xenobióticos y lo más importante probablemente, los ácidos biliares. Los ácidos biliares, tanto primarios como secundarios. Y aquí voy a hacer hincapié de una proteína transportadora de ácidos biliares, que son los BCEP. Chicos, un momentito.
Doctor, disculpe, si es que está hablando no se le escucha. Uf, pensé que estaba hablando. Entonces estaba hablando a lo loco. No, Vamos, solo se le escuchó hasta que hizo la pausa. ya está. Ya, entonces, a ver, volvamos al tema otra vez. Entonces, recapitulando todo. La bilirrubina no Transfusión. conjugada, la bilirrubina no conjugada se forma en la sangre. La bilirrubina conjugada se forma en el hepatocito. Perfecto. ¿Para qué? Para formar algo llamado bilis. Aproximadamente 900 mililitros de bilis. Ah, pero ¿es la única sustancia que lo conforma? No, doctor. También lo conforma la inmunoglobulina A, lo conforma el calcio, lo conforma la urea, lo conforman los aminoácidos, lo conforma el glutatión, lo conforman los electrolitos, lo conforma el agua, el colesterol, los fosfolípidos, los xenobióticos y los ácidos biliares, primarios y secundarios. Perfecto. Van a haber células que van a alcalinizar el medio. ¿Qué hormona se encarga de alcalinizar el medio? La secretina, doctor. La secretina entonces estimulan estas células para liberar bicarbonato. Y así tengo mis 900 mililitros de bilis. Pero todas estas las voy a usar, efectivamente no, es demasiado, es casi 1 litro de bilis que se produce, demasiado. Entonces voy a tener que almacenarlo, 450 aproximadamente, para cuando necesite comer, ¿no? 450 que van a ayudarme para comer, los almaceno. Y aquí se va a dar un proceso de juego de electrolitos. Voy a liberar cloro, agua y sodio, pero voy a almacenar más bicarbonato. Voy a alcalinizar esta bilis mucho más para que me dure. Y 450 sí lo voy a usar para digamos, eh, para los periodos de interayuno. Ahora, en este conducto también tenemos otras células que van a sintetizar fosfatasa alcalina, la F. Ahora te les voy a enseñar para qué sirve esto. Pero al final, entonces, todas estas van a llegar, van a llegar a mi esfínter de Oddi, ¿ok? Y van a liberarse en el duodeno. Se van a liberar en el duodeno. Ok. Entonces, ¿por qué es importante secretar ácidos biliares? Ah, es que los ácidos biliares van a cumplir también la emulsificación de las grasas. Ejemplo, cuando nosotros comemos grasita, triglicéridos, ¿no? Más o menos se da así la estructura, son 3 moléculas de glicerol. Llega la lipasa pancreática para cortar ese triglicérido. ¡Pam! Lo corta, lo tijeretea y lo convierte a monoglicérido y 2 cadenas de ácidos grasos. Ahora, las sales biliares lo que van a hacer es englobar a estos ácidos grasos y los van a llevar para su absorción. Los van a englobar para su absorción. Muy bien. Entonces, y así es como nosotros podemos absorber grasas. Ahora, estos ácidos biliares lo que van a hacer es una vez que hayan cumplido su función, van a tener que sintetizarse más. ¿Y es que cómo lo hacen? Ah, es que en el duodeno también, vamos a hacer un hincapié aquí, vamos a tener 2 tipos de ácidos, ácido cólico y ácido queno-desoxicólico. Queno-desoxicólico. Y a través de una enzima llamada la 7-alfa dihidroxilo, se va a conformar ácido desoxicólico y ácido litocólico. Esto que están aquí, doctoras, es el ácido biliar primario y ácido biliar secundario. ¿Ok? Y estos también se van a reabsorber nuevamente
se van a reabsorber a través de un cotransportador de ácidos biliares sodio, que más o menos está en el yeyuno, para que llegue nuevamente aquí, miren, al hígado. Para que llegue nuevamente al hígado. Perfecto. Pero nos hemos quedado con mi bilirrubina conjugada, que también perteneció a mi sistema de bilis, sino que aquí usé mis ácidos biliares. Mi bilirrubina conjugada, nada, siguió viajando, dijo por aquí no me quieren, 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 y llegó al colon. Y en el colon, mi bilirrubina conjugada lo que hace es transformarse por bacterias que tienen enzimas, que se llama la beta-glucuronidasa. La beta-glucuronidasa. Y se forma ácido glucurónico, y también urobilinógeno. El urobilinógeno, el 90% se convierte a estercobilinógeno. Y este estercobilinógeno se va a convertir a estercobilina a través de la oxidación por más bacterias del colon. Entonces las bacterias del colon tienen un papel importantísimo. Y la estercobilina es la que me va a dar la coloración a las heces. Esta coloración media marroncita me lo da la estercobilina. Ahora, el urobilinógeno, el 10%, claro, porque el 90% se convirtió a estercobilinógeno, pero el 10% se va a reabsorber y va a pasar a circulación enterohepática. A través de la vena porta se absorbe y un 90% pasa al hígado nuevamente y un 10% pasa a riñón. 10% se va a riñón y 90% nuevamente se va al hígado para sintetizar muchas sustancias más que conforman la bilis. Y el 10% se va a riñón. Entonces, en el riñón tiene otra transformación más a urobilina y esta me va a dar la coloración amarilla a la orina. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, a ver, volviendo aquí, vamos a hacer un hincapié nomás. La bilis, ¿no? La bilis, entonces, es una conformación de muchas sustancias que se sintetizan en el hígado. Puede pasar directamente al duodeno, claro, o se puede almacenar en la vesícula biliar. Perfecto. ¿Qué conformación tiene? Yo les había dicho los ácidos biliares como la vedette de todo el grupo. Ácidos biliares. Más o menos un 70% de ácidos biliares. Pero también, ¿qué más tiene? Bilirrubina, doctor. También nos había dicho bilirrubina. ¿Qué más tiene? Fosfolípidos. ¿Qué más tiene? Colesterol. ¿Qué más tiene? Xenobióticos, que son sustancias químicas que se encuentran dentro de un organismo y que no se produce de forma natural. ¿Qué más tiene? Agua. ¿Qué más tiene? Electrolitos, como el calcio, como el bicarbonato, como el sodio. ¿Qué más tiene? Glutatio. Entonces tiene muchas sustancias la bilis, pero principalmente los ácidos biliares, tanto primarios como secundarios. Pero es que ¿de dónde salen estos ácidos biliares? Ya, los ácidos biliares salen de una conformación de kilomicrones más acetil-CoA. Estas dos sustancias van a formar el colesterol. Entonces, acá hay una enzima que va a transformar el colesterol a 7-alfa hidroxicolesterol.
y la enzima se llama colesterol 7-alfa hidroxilasa. Muy bien. Este 7-alfa de hidroxicolesterol lo que va a hacer es seguir dos caminos, como todo hombre en la vida. Aquí va y va. Un camino le va a añadir 2 grupos hidroxilos y el otro camino le va a añadir 3 grupos hidroxilos. Aquí le voy a poner 2 grupos hidroxilos y acá 3 grupos hidroxilos. Cuando le metes 2 grupos hidroxilos, se transforma a ácido queno desoxicólico. Aquí está, mi ácido queno desoxicólico. Ah, ya estamos entrando entonces a los ácidos biliares primarios, claro. Ácido queno desoxicólico. Pero si le forma solamente y le pone 3 grupos hidroxilos, ácido cólico, doctor. Perfecto. Ácido cólico. Entonces, yo aquí te estoy hablando de ácidos biliares primarios. Perfecto. Pero aquí no acaba la cosa, porque estos ácidos biliares primarios no conjugados son pocos polares. Entonces van a tener que conjugarse con alguito más. Claro, usted nos ha dicho, doctor, ¿no? Que por aquí se tiene que conjugar para formarse ácidos biliares secundarios. ¿Con qué se conjugan? Con la glicina y con la taurina. O sea, este ácido que no es oxicólico se puede conformar o se puede unir a glicina y taurina. Y este ácido cólico se puede unir a glicina o taurina. Si se une a glicina, se va a transformar a ácido glicoqueno desoxicólico. Ya ahorita no importa mucho los nombres, solamente quiero que se acuerden que todos estos forman ácidos biliares secundarios. Entonces, si se une a glicina, es ácido glicoqueno desoxicólico, y si se une a taurina, es ácido tauroqueno desoxicólico, más o menos por la taurina. Y el ácido cólico, si se une a glicina, se forma en ácido glicólico, y se une a taurina, se transforma en ácido taurocólico. Al final, ácidos biliares secundarios. Entonces tengo mis ácidos biliares primarios, tengo mis ácidos biliares secundarios. Y estos dos son a los que yo llamo sales biliares, que van a justamente ayudar a que estos glicéridos se reabsorban. Esto va a ser lo principal y lo más rico de mi bilis. ¿Ok? Y estos ácidos biliares secundarios, lo que van a hacer es, van a actuar a nivel del hígado y se van a reabsorber. Perfecto. Entonces, más o menos tengo esta conformación. Pero ¿quién va a estimular toda esa secreción de bilis? Ah, usted nos había dicho, doctor, que es la colecistoquinina, esta que está aquí, producida por las células I. Entonces, la colecistoquinina lo que hace es, ok, ya me pasaste sustancias, ahora tengo que alcalinizar y tengo que reabsorber, tengo que absorber mis grasas. Entonces, ¿cómo lo hago? Ah, fácil, haciendo que se secrete mayor cantidad de bilis. Ok, entonces emite una sustancia que lo que hace es contracción de la vesícula biliar, dilatación de este esfínter de Oddi para que pasen estas sustancias. Esto hace mi CCK. Aquí tiene un receptor que es el CCKA, claro, porque la CCKB, ¿dónde estaba? En mi célula parietal, pues, en mi célula parietal. Mi CCK está aquí en mi nivel de mi vesícula biliar. Entonces, perfecto. Más o menos así tengo toda esta confirmación. Ahora vamos a los targets. Entonces, ustedes en laboratorio van a ver que a veces se puede elevar la bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada. A veces se puede elevar la bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. ¿En qué sustancias, por ejemplo? ¿O en qué momentos? Fácil, doctor. Cuando hay hemólisis, cuando hay una destrucción de los eritrocitos, entonces se libera más hemoglobina. Y si se libera más hemoglobina, hay más conversión a bilirrubina no conjugada. Entonces, una causa de aumento de bilirrubina indirecta es la hemólisis. Cuando hay hemólisis, entonces, se aumenta la bilirrubina indirecta
¿ok? Aumenta también el urobilinógeno y disminuye la aptoglobina. Esto, por ejemplo, se puede dar cuando hay transfusiones sanguíneas, cuando hay un síndrome hemolítico, urémico, cuando hay una esferocitosis hereditaria, que lo van a ver en sanguíneo, por ejemplo. Entonces, cualquier sustancia o cualquier noxa que aumente la hemólisis va a causarme un aumento de bilirrubina indirecta. Perfecto. Siguiente. Eh, si por A o B esto ocurriese en la vida intrafetal, ¿no? En un bebito, por ejemplo, no sé, porque tiene alguna esferotistosis hereditaria, que es un problema de la anquirina, banda 3 y espectrina del glóbulo rojo, que es proteínas parte de su membrana, ¿no? Entonces va a haber más liberación de bilirrubina no conjugada, o sea, bilirrubina indirecta finalmente. Pero esta bilirrubina no conjugada es demasiado tóxica, porque lo que va a hacer es que se va a ir al sistema nervioso central y se va a depositar ahí. Y va a irse directamente a los ganglios. Entonces va a causar algo llamado kernicterus por un aumento de bilirrubina no conjugada a nivel del sistema nervioso central. Muy bien. Seguimos. La rifampicina es un antibiótico usado en tuberculosis que lo que va a hacer es aumentar la bilirrubina indirecta. ¿De qué forma, doctor? Ah, es que la rifampicina va a competir con la bilirrubina no conjugada para irse a la captación empática. O sea, ¿qué les voy a decir? Oye, por favor, soy celoso y tu bilirrubina no conjugada no entra.
Ya, a ver, no me di cuenta cuando se cerró el Meet. ¿Se llegó a entender lo que había explicado? ¿O hasta dónde me quedé? ¿O hasta dónde se cortó? Y yo escucho esta rifampicina. ¿Hasta Piscina? O sea, Gilbert, Kirill Nagar, Dubin Johnson, ¿no se escuchó nada de eso? Ah, no, doctor. No, doctor, Ah, solo estaba empezando a explicar. ya, ok. A Otra vez, ver, profe, otra vez. ok, entonces tengo varias enfermedades genéticas que también van a incrementarme la bilirruina indirecta, o sea, la bilirruina no conjugada. Por ejemplo, una de ellas es el Gilbert, otra de ellas es el Krieger-Nagar. El Gilbert es una disminución de la función de la UDPGT. El Krieger-Nagar es una deficiencia enzimática, o sea, quiere decir que no se va a sintetizar. Ahora, hay tipo 1 y tipo 2. La diferencia es que el tipo 1 es más severo, o sea, hay una deficiencia absoluta, casi completa de esta enzima. Y la tipo 2, hay una deficiencia parcial de esta enzima. Ahora, el Gilbert tiene, el problema está en que no funcionan bien, pero ¿cuándo es que se ven las alteraciones? En situaciones de estrés. Por ejemplo, pongamos un caso. El alumno Sergio Barbosa, que está en su curso de estructura 3, tiene un día antes un examen final de estructura 3 de gastrointestinal. Él dice que no tiene ninguna enfermedad, pero antes de empezar su examen, sus amigos notan que se vuelve amarillo. Y esto ya le ha venido pasando en otras oportunidades. Él se somete a un examen de laboratorio donde se le dosa bilirrubina indirecta y encuentran en ese momento bilirrubina indirecta aumentada. Diagnóstico presuntivo, Gilbert. Gilbert. El alumno Sergio Barbosa tiene síndrome de Gilbert, que se aparece y se desencadena cuando hay justamente motivos de estrés, ¿ok? Estrés, ejercicio, por ejemplo, fiebre, ¿ok? Pero no suele tener consecuencias clínicas. Ahora, cuando ya la virulina conjugada ha pasado, ¿no? Por su transportador y comienza, ¿no? A llegar al canalículo, también en toda esta vía existen alteraciones. Por ejemplo, antes de pasar a su canalículo, en este receptor MRP2 está el síndrome de Dubin-Johnson, que no le permite que la bilirrubina conjugada pase. Entonces, el síndrome de Dubin-Johnson es un síndrome que se va a caracterizar por un aumento de bilirrubina conjugada. Aumento de bilirrubina conjugada. Perfecto. ¿Qué pasaría si tuviese un cálculo, por ejemplo, un cálculo de colesterol? Que en el 90% de los casos suele ser así, ¿no? Primero es que no habría mala absorción, o sea, habría mala absorción, perdón, porque no dejaríamos pasar la bilis al duodeno y no se podrían absorber sustancias, y aparte también porque generaríamos obstrucción. Entonces, en una obstrucción hay un aumento de bilirrubina conjugada. Muy bien, entonces nosotros tenemos así diversas enfermedades que van a poder alterarse. Ahora, no solamente puede ser obstrucción, también puede ser cualquier problema de colestasis, por ejemplo, un tumor, ¿no? Un colangiocarcinoma o un cáncer de cabeza de páncreas que me comprima extrínsecamente mi árbol biliar y me produzca algo llamado colestasis. Y también se elevaría la bilirrubina conjugada. Entonces, miren, ¿ah? Cualquier sustancia que ocurra antes de la conversión, ¿no? De la UDP aumenta mi bilirrubina indirecta y después de la conversión de mi UDP aumenta mi bilirrubina conjugada. Entonces más o menos se da así las alteraciones. ¿Preguntas hasta ahí? A ver, entonces vamos a hacer un recordaris de varias cosas, al menos de los que les va a servir ahora en fisiopatología. En fisiopatología hay muchas enfermedades del árbol biliar. Ojalá acá. Y es importante que ustedes conozcan los nombres de estas enfermedades.
Voy a poner acá el duodeno. Voy a poner acá el páncreas. Y aquí está la vesícula biliar. Ok. Les digo algo. Si los cálculos están aquí en la vesícula biliar y son asintomáticos, o sea que no causan nada de síntomas, solamente es un hallazgo. Por ejemplo, vino, no sé, por X cosa y le hicieron una ecografía y vieron que tenía cálculos o litos en la vesícula biliar. Esto se llama... Ahí. Ya, esto se llama litiasis vesicular. Si este lito por A o B migra, ¿no? Y causa dolor, pero no hay obstrucción, solamente migra y comienza a generar dolor, esto se llama cálculo, no, perdón, se llama cálculos, perdón, cólicos biliar, que es el dolor, únicamente dolor. Si este cálculo ahora sí obstruye esta ampolla, la vesícula biliar, y me causa fiebre, porque ya hubo una obstrucción y comienza, ¿no?, a generarse un proceso infeccioso, se llama colecistitis. Si este cálculo migra y es lo suficientemente pequeño, menor a 4 milímetros, y se estanca, pero todavía no hay un proceso inflamatorio, se llama coledocolitis. Pero si este cálculo ya generó inflamación, ya no se llama coledocolitis, ahora se llama colangitis. Y si este cálculo siguió migrando y lo que hizo es obstruirse aquí y además de generarme una obstrucción de mi árbol biliar, me genera una obstrucción del páncreas generando autodigestión enzimática, me puede causar pancreatitis. Y si este cálculo sigue viajando a nivel de mi colon y genera una obstrucción en mi intestino grueso, se llama iliobiliar. Pero si además esta inflamación de mi vesícula lo que hizo es crear una fístula entre mi duodeno, se llama síndrome de Bouveret. Y si esto fue lo suficientemente pesado como para irse hacia mi colédoco y obstrucción extrínseca de mi colédoco, se llama síndrome de Mirici. Entonces, hay muchas enfermedades que ustedes van a tener que conocer que netamente son parte de mi tracto, de mi árbol biliar. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder diferenciar? Ah, muy fácil, doctor. Mire, aquí, en la litiasis vesicular, es asintomático el paciente. Aquí no hay nada. Aquí no hay dolor, ni nada de esto. En el cólico biliar solamente hay dolor y no hay nada más. Solamente dolor. Aquí, en mi colicitis, hay dolor, pero también ahora hay fiebre, porque es un proceso inflamatorio. En mi coleocolitiasis, que solamente hay obstrucción, claro, va a haber dolor, pero también no va a haber, se van a impedir el paso de bilirrubinas, por lo tanto va a haber un aumento de bilirrubinas, y esto se conoce como ictericia. Entonces, me quiero detener aquí, porque la ictericia es una manifestación clínica que tienen los pacientes, ¿ok? Que es básicamente volverse amarillo. Entonces, ¿cuándo decimos que hay ictericia? Cuando la bilirruina total, que es la suma de la bilirruina directa más la bilirruina indirecta, es más de 3,0 miligramos por decilitro. Entonces, aquí en la coledocolitiasis hay dolor, pero también hay ictericia. Y pregunta nuevamente, ¿qué tipo de bilirrubina estaría principalmente aumentada? ¿La indirecta o la directa? ¿O la conjugada o la no conjugada? La conjugada, ¿no? Porque ya hubo la conversión.
bilirrubina conjugada. Muy bien. Y ahora, la colangitis también es obstrucción, pero además de dolor, ictericia, también hay fiebre. Y esto se le conoce como triada de Charcot, que si le añado shock y le añado trastorno de sensorio, se convierte en una pentada de Reynolds, que es una colangitis supurativa, pero extremadamente grave. En la pancreatitis, va a haber dolor en faja o en cinturón, va a haber amilasa y lipasa aumentada, que son las enzimas pancreáticas que se van a aumentar por la autodigestión enzimática. En el hilio biliar, además de generarme dolor, me va a generar procesos obstructivos, o sea, ruidos hidrointestinales, pero de lucha. El síndrome de Mirici se parece a una coleocolitiasis porque es obstrucción finalmente. Obstrucción. ¿Ok? Entonces, más o menos así es donde nosotros podemos ir relacionando con los casos clínicos que nos van a poner para llegar al diagnóstico. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Gracias, doctor. Todo bien. Ok, doctor Barbosa, le dejo con usted. Doctor, disculpe, ¿podría explicar de nuevo la coloración amarilla, o sea, la ictericia? Había mencionado que era por el impedimento del paso de la bilirrubina.
A ver, nuevamente, ¿cuál es tu pregunta? Que usted estaba explicando acerca de la coloración amarilla. ¿De qué? ¿De la orina? De la ictericia. No, no, no. Usted justo estaba mencionando que se debía al Ah, ya, color. ya. Ujú, ya. Claro, ya. Lo que pasa es que la definición de ictericia, o sea, la ictericia, a ver, voy a poner una imagen para que vean cómo se ve un paciente con ictericia. Ictericia. Es un paciente con ictericia, miren. Así, coloración amarillenta, generalmente en las escleras. Ahora, hay pseudoictericia. La pseudoictericia es esto. Pseudoictericia es un paciente que también te va a dar coloración amarillenta, pero no en las escleras, o sea, más o menos en la piel nomás. Ustedes no se tienen que guiar por la piel, sino tienen que abrir y ver las escleras. Con las escleras ya ustedes pueden decir que realmente es una ictericia. Miren, aquí vamos a poner la pseudoictericia. ¿Ves? Solamente colorea la piel. No sé si acá lo logran ver. Ah, bueno, esta es una diapositiva, pero quiero que capten la idea de definición de la ictericia. Mira, la ictericia es una coloración amarillenta y mucosa, o sea, por encima de 2, pero ya cuando se vuelve muy evidente es cuando ya está por encima de 3. Es lo que les dicen en los hospitales. Ahora, lo que tú tienes que hacer es, digamos, no, tienes que diferenciarlo de una pseudoictericia, porque a veces nosotros podemos consumir o sea, muchos alimentos ricos en betacaroteno, por ejemplo, la zanahoria, la papaya, y nos puede dar una pseudoictericia, pero esto no nos va a colorear las escleras. Esta coloración de escleras es ictericia. Ahora, nosotros decimos ictericia cuando la bilirrubina total, la total, que es la suma tanto de bilirrubina indirecta y no indirecta, es más de 3. Pero ya, ahí es definitivamente. Se comienza a elevar a partir de 2, pero no es tan evidente. A partir de 3 es donde la mayoría de libros, al menos en semiología, te lo indica. Ahora, claro, es una bilirrubina total, pero ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que dosar la directa y la no directa y ver dónde es el problema. Porque si es una indirecta aumentada, yo pensaré que es hemólisis, por ejemplo, una eritropoiesis ineficaz, por ejemplo, cuando hay hematonas, si hay rompimiento de células y también rompimiento de glóbulos rojos, pero, por ejemplo, pensaré en poshepáticas, por ejemplo, en una coleocolitiasis, cuando aumenta la bilirrubina directa, o, por ejemplo, un síndrome de Dubin-Johnson, un síndrome de rotor, por ejemplo, lo que les había mencionado, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a diferenciar causas de hiperbilirruinemias no directas o indirectas y causas de hiperbilirruinemias directas o conjugadas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor, solo que había una partecita donde usted había dicho que no pasaba la bilirrubina o algo así, impedía el paso de la bilirrubina. Cuando hay obstrucción, te dije, creo. A ver. Cuando hay obstrucción, aquí, en el colédoco, entonces aumenta la bilirrubina conjugada. ¿A eso te refieres? ¿O a qué parte específicamente de todo este gráfico? No estoy muy segura porque justo ahí me perdí. Usted estaba explicando creo que se dice coledocolitiasis, creo que estaba mencionando que había obstrucción, Aquí, dolor. ¿Podría mover? en ese gráfico. Ujú, sí, sí. Ya. En la coleocolitiasis es una obstrucción de un cálculo, pero la diferencia de una coleocolitiasis y una colangitis es que aquí hay fiebre. Como es inflamación, itis viene de inflamación. Una coleocolitiasis hay dolor, hay ictericia, que es una bilirrubina total mayor a 3 miligramos por decilitro, pero yo sé que la bilirrubina total es la suma de una bilirrubina conjugada más una bilirrubina no conjugada.
o también bilirrubina directa más una bilirrubina indirecta. Pero ¿cuál es la que me va principalmente a aumentar? Ah, fácil. Si yo estoy hablando de una obstrucción, entonces aquí ya hubo un proceso de conversión. Aquí ya se transformó de bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada. Ya se transformó. Entonces la que va a aumentar es la bilirrubina conjugada. Entonces aquí lo que puse, bilirrubina conjugada aumenta en un proceso obstructivo. Es igual, si yo hice algo que comprima, por ejemplo, mi colédoco como un síndrome de Mirici o como un cáncer de cabeza de páncreas, cualquier cosa que comprima, ¿qué esperaría encontrar? ¿Bilirrubina directa aumentada o indirecta aumentada? Directa aumentada, ¿no? Porque todo proceso de compresión causa bilirrubina conjugada aumentada o bilirrubina directa aumentada también. Doctor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok. El doctor Barbosa ahorita está que les hace un banco de preguntas. Aprovechar para hacerle otra pregunta. Claro, claro. Dime. Mencionó acerca de la ribampicina. Estaba explicando justo y ahí, bueno, al menos a mí se me cortó. Estaba diciendo que competía con la bilirrubina no conjugada. ¿Podría decir algo de repente resumido sobre la función de la ribampicina? Claro, es que lo que pasa es que la rifampicina compite con la bilirrubina no conjugada porque interfiere en la captación, o sea, hace que la captación de la bilirrubina no conjugada no entre al hepatocito. Y la rifampicina lo que hace es impedir esta. Chicos, un momentito, me estoy recibiendo una llamada de la escuela. Ahorita les contesto. Aló. Ya.
Hola, ¿me escuchan? Listo, listo. A ver. Entonces vamos a empezar. Dice acá, un recién nacido desarrolla ictericia en el segundo día de vida. Se encuentra bien alimentado y nos presenta signos de hemólisis de infección. Se diagnostica ictericia fisiológica. ¿Cuál es la causa principal? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la enzima que volvía conjugada a la bilirrubina indirecta? La UDP. Creo que era la UDPGT, algo así. Exacto. La UDP, ¿no? Pasa de ser bilirrubina indirecta a bilirrubina directa, ¿no? Como si la UDP transferasa le agrega dos glucurónidos a la molécula de bilirrubina, haciéndola polar, haciéndola hidrosoluble. ¿Ok? Entonces, si tiene un bebito que está con ictericia, siempre piensen algo malo. Descartando lo malo, es una ictericia fisiológica. ¿Ok? Para eso hay una escala. ¿Alguien sabe cómo se llama la escala para medir ictericia en el recién nacido? Se llama la escala de Kramer. ¿Ok? Es algo que les puede ayudar cuando roten por pediatría. Pero esta es disminución de la glucoronil transferasa. Siguiente, a ver. A ver. Un paciente con una mutación en el gen UGT1A1 presenta episodios intermitentes de ictericia leve, especialmente después de periodos de estrés o ayuno. Ahí está la clave de la pregunta. No importa que no sepas qué rayos codifica este gen o qué proteína codifica este gen. Lo que importa es sacarla por los datos. Miren, ictericia leve después de estrés o ayuno. Su nivel de bilirrubina indirecta está elevado, pero la fosfatasa alcalina, ¿qué más? La AST con la ALT están normales. ¿Qué más? Lo más probable es que su bilirrubina directa esté también normal, ¿ok? Pero su bilirrubina total está un poco elevada, ligeramente elevada. ¿Qué más? La GGT también podría estar normal y no hay patrón de hemólisis. O sea, la hemoglobina está normal, la aptoglobina también está normal, solamente está la bilirrubina indirecta un poco elevada. ¿En qué pensarían? Síndrome de Hilbert. Síndrome de Hilbert. Recuerden esto, los potencialmente mortales son los Krieger-Najjar, sobre todo el tipo 1. El tipo 2 no es tan aparatoso, pero el que mata es el Krieger-Najjar 1. ¿Ok?
Siguiente. A ver este. La C. Uy, muy bien, muy bien. Ahora, desglosemos esta pregunta, ¿ok? Dice, un paciente presenta ictericia marcada, elevada, de la bilirrubina directa en el suero. La biopsia hepática muestra un pigmento de color oscuro debido a la acumulación de un pigmento en los hepatocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hay que recordar que el Dubin-Johnson, justamente es la respuesta, es un trastorno autosómico recesivo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen dos alelos, ¿ok? El que me da el papá y el que me da la mamá. Imaginemos que esté, no sé, acá, ¿ok? El detalle está que necesito sí o sí dos alelos mutados en un mismo ser para yo expresar la enfermedad. Ojo, si es recesivo, pero si es dominante, basta que haya un alelo para que se exprese la enfermedad. Quiere decir que si por A o por B mi papá tenía síndrome de Gilbert, perdón, síndrome de Dubin-Johnson, y mi mamá no, y yo tengo la chance de no expresar la enfermedad, quiere decir, ya apoya que es autosómico recesivo. Entonces, está caracterizado por la excreción de bilirrubina conjugada debido a la disfunción de un transportador. ¿Cuál es ese transportador? ¿Cuál es ese target? ¿Cuál es el transportador? Es el MRP2, ¿ok? En los canalículos biliares. Entonces, esto hace que al este transportador estar alterado, se acumulan esa bilirrubina conjugada, formando pigmentos. No puede salir, es como que si acá estuviera el hepatocito, acá está el transportador, normalmente sale, ¿no? Si por A o por B hay un problema en ese transportador, la bilirrubina ya no puede salir, por lo tanto se acumula en forma de pigmentos. Y eso es el Dubin-Johnson. Ya saben, es autosómico recesivo. A ver, vamos a ver esto. Dice, un hombre de 60 años con colelitiasis crónica, con dolor en hipocondrio derecho, ictericia progresiva, orina colúrica. Ustedes hasta acá ya se están dando cuenta que es un problema de la bilirrubina directa hasta ahorita, de hace 7 días. No refiere fiebre ni pérdida de peso, así que infección no es. Pérdida de peso, 60 años, no tiene, así que va descartando la posibilidad de que sea un cáncer. Examen físico, ictericia escleral, ¿ok? Más de 3 definitivamente tiene de bilirrubina total, o una literatura dice hasta 2 incluso, 2.5. Dolor en hipocondrio derecho, Murphy negativo, que es para colecistitis aguda, que no tiene. Bilirrubina total 7, ya, eso justamente confirma todo lo que ustedes han visto en su examen físico, predomina directa. Esto es lo que lo confirma, predominio directo. Fosfatasa alcalina y GGT elevadas, o sea, también es un problema del árbol biliar, y leucocitos en 10.000. Se le toma una ecografía y tienen un cálculo en la vesícula, dilatación de la vía intrahepática y un colédoco no dilatado. ¿Ok? Se le hace una colangioresonancia magnética y se puede ver un cálculo en el infundíbulo de la vesícula con una compresión extrínseca. Y acá viene lo más importante. Compresión extrínseca del conducto hepático común. Ya con eso, todo el resto fue un bla, bla, bla. ¿En qué pensarían?
Colangitis aguda no puede ser porque no tiene signos de infección. Coledocolitiasis, esto me dice otra cosa. ¿En qué pensarían? Recuerdo que la coledocolitiasis son cálculos en el colédoco, ¿no? Colangiocarcinoma periliar no tiene datos de que pueda ser un cangrejo porque no tiene pérdida de peso, eh, no tiene, el colangiocarcinoma usualmente me eleva todo y me eleva estrepitosamente. ¿En qué pensarían? Irisis. Este es un síndrome Síndrome Mirici. de Mirici. Es una compresión extrínseca, ¿ok? De la vía biliar. Es un cálculo que puede ser tan grande, pero tan grande, que empieza a comprimir extrínsecamente el conducto hepático común. Es una afectación no tan frecuente, pero si ustedes rotan por gastro o por cirugía y les preguntan eso, ya más o menos lo saben, ¿ok? ¿Cuáles son las mejores maneras de retener información? Esto ya es para ustedes. Banquear, ¿ok? Pero obviamente haciendo su feedback. No es banquear por banquear y solamente memorizar la pregunta. Luego, dos, hagan su resumen. Resulta siempre con lo más importante. ¿Y cómo sé cuál es lo más importante? Lo que siempre se repite en ese patrón de las preguntas. Y tres, vuelven a banquear. ¿Cómo retengo información? Enseñándole a alguien más. Le enseño a alguien. Pero como otras formas de... ¿Qué pasa si no me gusta enseñar? ¿Cómo retengo más información? Ah, fácil, hago mis flashcards. Y sigo banqueando. Pero obviamente banqueando a conciencia. ¿Ok? Listo, entonces. Perfecto. Igual, cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer al chat. O si no, nos vemos más tarde a las 8. ¿Ok? Listo. Cuídense. Gracias por la clase, doctor. Listo.